Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video de este canal. Le voy a dar continuación al análisis y reflexión de esta película de Pobres Criaturas o Poor Things, como le quieran decir. Eh, Como siempre, tomen en cuenta, bueno, me llamo Diego, casi nunca me presento en los videos, pero me llamo Diego Zunzunegui y soy psicólogo y psicoterapeuta. Estudié la nada prestigiosa UVM, la licenciatura y la maestría. Y bueno, ya, para continuar, tomen en cuenta que lo que digo pues es un análisis y una reflexión propia. No es la única verdad ni la única forma de darle una perspectiva a esta película, sino que puede tener varias, ¿no? Pero esta parte desde mi experiencia, desde mi conocimiento. Y bueno, en los videos anteriores creo que ya quedó claro que la cuestión pues de Vela es muy interesante por varias cuestiones. Primera, porque Vela es, si se movió la cámara es porque la gata de mi novia que se llama Tita la movió, entonces ustedes disculpen, pero así hace Tita cuando estamos grabando. Eh, Vela es un personaje muy interesante, primera por una cuestión sobre su propia identidad, es el cuerpo de su mamá, pero es el cerebro de ella. O sea, es un binomio muy, muy curioso, o sea, es tanto Victoria como Bella, ¿no? Eh, y gracias a eso le ha dado libertad, porque aunque tiene el cerebro pues, de una bebé, tiene el cuerpo de una adulta y eso le dio la libertad de explorar muchas cosas, que ese creo que es el planteamiento más interesante de la película, ¿no? La forma en la que se vive la sexualidad, ¿no? Y en cuanto a ese punto, hay dos situaciones yo que una mencioné, que otra me gustaría retomarla también en este video, si da tiempo, pero estas dos situaciones son una, la cuestión del suicidio y dos, la cuestión de la prostitución. Entonces, voy a empezar con la cuestión de la prostitución porque la del suicidio, hablando como en cuestiones cronológicas, o sea, yo sé que en realidad así inicia la historia, ¿no? Pero la forma en la que va abordando la película de este punto, ya al final creo que ayuda como a entender el porqué de esa decisión de Victoria. Y como yo les mencionaba en el video anterior, el suicidio tiene mucho que ver con las cuestiones sociales también, con las relaciones, no es solo un acto individual, o sea, la persona que toma esta decisión no solamente lo hace para acabar con su vida o atentar con su vida, sino que también tiene un trasfondo, tiene un mensaje que le manda a las personas cercanas a ella, ¿no? Y en el caso de Victoria, pues creo que queda bastante claro el por qué no, pero eso lo iremos retomando. La cuestión de la prostitución también se me hace uno de los puntos fuertes de la película. Fuertes creo que para el espectador, fuertes para la propia vida de Bella y fuerte en el sentido del tema social, ¿no? De cómo la prostitución se ha visto a lo largo de la historia, ¿no? Y a mí en lo personal sí me causó mucho conflicto porque eh, Bella venía siendo un personaje muy, muy libre, ¿no? Y ojo, no quiero decir que haya perdido su libertad del todo, pero creo que sí perdió mucha libertad. Y ahí no sé honestamente por qué, o sea, creo que puedo comprender y entender una parte, pero otra se me escapa y no sé si es por una cuestión de cómo Bella veía a los hombres y a las mujeres, ¿no? A lo que quiero llegar es esto, es, Bella decide después de que está en este viaje con Duncan, que es muy cagado Duncan, pero es un pendejo, y regala todo dinero, todo su dinero en Grecia por todo lo que pasó, a pesar de que creo que había ganado en el casino, ¿no? Duncan, y todo ese dinero lo regaló Vela. Este, pues los deja en la quiebra, aunque Vela tenía ahí dinero que le había dado Godwin, el doctor, por cualquier emergencia. Entonces Duncan entra en una crisis muy dura, no tienen dinero, llegan a Francia, de hecho los bajan del barco precisamente porque ya no tienen dinero para pagar nada. Bella se despide de estas personas que conoce en el barco y entonces, pues en un acto de decisión propia, pues decide prostituirse, ¿no? Entonces aquí viene el quiebre como más fuerte con Duncan porque, y creo que por eso este tema que es muy fuerte también es muy interesante porque para Duncan,
Bella había roto muchos de sus paradigmas, muchos de sus cánones de lo que es una mujer y de lo que son las relaciones, en especial para el paradigma de él, en el sentido de que él era el galán de la relación. O sea, él era el que andaba con todas, el que no se comprometía con nadie, el que prácticamente enamoraba a las personas, ¿no? Y en el caso de Bella le pasa al revés. Él no puede tenerla sometida en ningún aspecto. Bella no es monógama, pues ella vive su sexualidad como ella lo va sintiendo, como lo va queriendo, como lo va disfrutando, y eso implica pues estar en una relación sexual abierta, por así decirlo, no estar con otras personas, le gusta a Duncan o no. Entonces creo que el tema de la prostitución es lo que acaba de pues, romperle la tatema literalmente y metafóricamente a Duncan, porque cuando Bella lo hace y se lo dice, es cuando Duncan se va y acaba en un psiquiátrico. O sea, todo lo que Duncan quería saber sobre lo que es una mujer o era una mujer y lo que es un hombre, Bella lo rompió y lo rompió con creces, ¿no? Y entonces, pues no pudo lidiar con esa realidad, ¿no? Que era una realidad que para Duncan era muy desconocida. Y creo yo que en la actualidad, a pesar de que la película está ambientada en los 1900 y cacho, si mal no recuerdo, o sea, es como a lo mejor 100 años antes, no me acuerdo muy bien de las fechas, pero vaya, o inclusive más, ¿no? Creo que como que parecía una época muy victoriana, o que hay carros, como que hay cierta tecnología, no me acuerdo honestamente, ustedes disculparán, pero vaya, ya tengo muchos años. A lo que quiero llegar es que a pesar de que se trata de una sociedad que ya tiene años, que ya es de cierta forma distante a la nuestra, pues creo que ese es un tema todavía muy común, la cuestión de cómo, lo que mencionaba en el video anterior, las cuestiones de género, de cómo se vive siendo hombre, de cómo se vive siendo mujer. Y la realidad, como lo plantea la película, es que vivimos en una sociedad machista, antes y ahora, ¿no? Tal vez ahora ha cedido un poco, muy poco diría yo, y en ese machismo que todavía impera hay muchas personas, y no diría que solo hombres, sino que también mujeres. O sea, la cuestión del machismo no se puede entender solamente con la participación de los hombres, sino también de ciertas mujeres. Eh, Creo que esta idea que sigue imperando es primera, la cuestión de que la mujer se le trate como un objeto en muchos niveles, como un objeto de placer, como un objeto de deseo, pero también como un objeto que está supeditado a lo que alguien más quiera, en este caso un hombre, ¿no? O sea, más que un objeto, a la mujer se le ha esclavizado en muchos sentidos, ¿no? Y creo que eso es lo que Duncan no puede lidiar. O sea, Duncan no puede lidiar con una mujer que sea libre, que no se le someta en ningún aspecto, ¿no? Y ese es uno de los temas que todavía siguen siendo muy actuales, ¿no? Y el tema de la prostitución creo que sigue siendo también un tema muy actual, porque, a ver, lo quiero plantear así. Bella empieza a dedicarse a esto por su propia decisión, porque decide ganar dinero a base de su cuerpo y a base de explorar, ¿no? O sea, creo que para Bella la cuestión de estar en este burdel le da como puerta completamente abierta de vivir todas las experiencias posibles que pueda vivir en ese momento, de estar con diferentes hombres, tanto en el sentido de que tienen diferentes cuerpos, en el sentido de que tienen diferentes experiencias, de que tienen diferentes gustos, de que tienen diferentes formas de vivir el sexo, y entonces con cada uno de ellos vive cosas muy distintas, ¿no? Con algunos se le ve mucho más complacida que con otros, pero vaya, lo vive, ¿no? Con su propia decisión, pero lo vive. Sin embargo, creo que esta cuestión de la propia decisión sí se empieza a torcer un poco, en el sentido de que eh, pues Bella en realidad está ahí por decisión propia, pero en realidad no escoge a todos los hombres con los que está, sino que van, repito, o sea, creo que ella misma cae como en esta trampa, no sé por qué esa parte sí me cuesta mucho entenderla de la película. O sea, como que ella misma lucha mucho por su libertad y no se deja de nadie, pero ella misma se puso en una posición en la que simplemente pues estaba ahí, ¿no? Y cualquier hombre que llegara y la eligiera pues se acostaba con él, y no es como que ella pusiera mucha resistencia, ¿no?
Ahí pareciera que el hecho de que exista la dueña del burdel y que sea una mujer, pareciera que eso es lo que hace que Bella ceda bastante en estas cuestiones. O sea, le dice algunas cosas, ¿no? Creo que uno de los puntos muy importantes en esa parte de la historia es que le dice, ¿no? Bueno, ¿por qué si el hombre llega y tiene el derecho de elegirnos a nosotros, por qué nosotros no podemos elegir al hombre, ¿no? Entonces, pues esa es una pregunta muy válida, pero la otra, pues casi casi dice así como, ay, como, o sea, sí, pero no va a pasar, ¿no? Y entonces Vela como que es como, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, como que a mí eso se me hizo el contraste muy, muy duro, ¿no? Repito, no sé si tenga que ver por el hecho de que el lugar lo dirigía una mujer y entonces le era más como inclusive fácil o hasta cómodo someterse con una mujer. No sé si es por una cuestión de contradicción meramente humana, no sé si es como una cuestión del guión del director de querer como a lo mejor hacer alusión a como todas estas cuestiones sociales actuales, ¿no? De la prostitución, del OnlyFans, de esta cuestión de que una mujer pueda vivir económicamente bien o muy bien gracias a su sexualidad, qué tanto lo hacen por gusto, qué tanto lo hacen por una cuestión de necesidad, qué tanto el sistema en el que vivimos al restringir y al no tener tantas oportunidades para las mujeres, pues a muchas las orilla a eso, ¿no? Que también esa es una realidad. Pero creo que la película sí como que en esa parte no se me hace un planteamiento muy coherente, muy lógico, ¿no? Tal vez también lo veo así porque pues, soy hombre y me cuesta entender muchas cosas del sexo opuesto. No lo sé, pero vaya, de manera muy personal se me hace como muy contradictorio, como muy... como siento que no cuaja tanto esa parte, ¿no? No sé si también era como una cuestión de ser provocativo, pues ser provocativo en el sentido del director, de Maston, de la película, no lo sé. Eh, Ahora que digo eso, también he de reconocer que la película me recordó mucho a la de Ninfómana, Lars von Trier, que también es una película que habla de una mujer que vive, pues vaya, como que el nombre insinúa demasiado, o sea, lo dice muy claro, ¿no? De una mujer como desde esta postura hipersexual, ¿no? Que vive su sexualidad con los hombres que ella quiere como ella quiere en el momento que ella quiere y trata como de vivir una relación de pareja en ese intermedio, ¿no? Y no puede por esta cuestión y como que se van haciendo muchos planteamientos ahí, ¿no? También hay un planteamiento familiar que es interesante sobre esta película. Y pues vaya, esa también es una película todavía más explícita que esta película, pero como que en esa película, la de Ninfómana, como que siento yo que por lo menos el personaje como que cuaja más en todo ese sentido, o sea, como que la protagonista tiene muy claro que si lo va a vivir así, lo va a vivir así, como que no se anda con cosas, ¿no? Y en el caso de Bella, esta parte me causa como que me cuesta mucho entenderla, pero bueno, ustedes a lo mejor tendrán otras opiniones, háganmelo saber, me gustaría saber qué opinan otras personas al respecto de ese punto y de todos los demás. Pero bueno, quería comentarlo precisamente porque como quizá me hace una zona muy como que no tiene muchos puntos de conexión ahí por lo que se había planteado antes. Pero bueno, después de eso, el doctor se enferma, si mal no recuerdo, de la cuestión de, creo que tenía cáncer, se enferma de cáncer, ajá, y entonces eh, Max creo que le da aviso a Bella, le hacen llegar una carta, Bella regresa y entonces pues cuando pareciera que Bella y Max, que creo que ahí lo único punto a resaltar es que pues Bella ya regresa más madura, o sea, ya es muy interesante ver cómo Bella al principio de la película habla como una bebé hasta cierto punto, camina de manera muy descoordinada, todas estas cuestiones, la cuestión del baño, bla, 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 y ya regresa hablando pues prácticamente como una mujer adulta, caminando como una mujer adulta, con toda una experiencia, o sea, ya vemos una adulta a comparación de una bebé, ¿no? Que sí, también es como muy curioso ver que pues, siempre fue el cuerpo de una adulta, ¿no? Pero um,
emocional, psíquico, cognitivo, pues era una bebé. Entonces regresa y creo yo que esa también es una metáfora, una analogía de cómo muchas personas viven en realidad su vida, ¿no? Y lo digo por la cuestión del suicidio, ¿no? Cuando regresan pasa todo este desmadre de que sí se van a casar, de que pues estos cabrones de Max y Goodwin ya habían como creado otra vela, ¿no? Y pues es una mamada, pero bueno. O sea, eso da mucho a entender que ninguno de los dos pudo tolerar la pérdida de Vela y de que pues ellos también caían en estas cuestiones de, pues, de ver a la mujer como un objeto, ¿no? Que podían crear y tener a su antojo, aunque en mucho menor escala como Duncan y como, disculpen otra vez si se mueve la cámara, pero Tita es muy libre y hace muchas cosas. Este, y Alf igual, que es pues el viudo de Victoria, ¿no? Eh, que ellos dos, bueno, Alfie es el extremo opuesto, ¿no? O sea, es eh, como el machismo en todo lo que da. Y entonces ahí ya se va entendiendo el porqué de la decisión de Victoria, ¿no? O sea, por un lado, ese mal lo recuerdo, Victoria no se quería embarazar, ¿no? Era algo que ella de plano no quería. Ahí esta es una mera suposición personal. Probablemente no quería embarazarse pues por lo que implica ser madre, ¿no? O sea, todavía en estos tiempos muchas personas creen que ser madre es de lo más bonito, de lo más lindo, y sí puede ser, o sea, para las personas, para las mujeres que lo desean, sí puede ser algo muy bonito, pero también puede ser algo muy complicado, el parto es muy doloroso, el embarazo es muy incómodo en muchos aspectos, y no es tan bonito, ni tan romantizado, ni tan glamuroso como muchas personas quieren ser. O sea, eso por un lado, ¿no? Y tiene como todo el cambio de estilo de vida al estar maternando, al estar cuidando bebés, se pierden muchas cosas, muchos espacios. Repito, la maternidad no es para todos, ¿no? Más, y esto sí es una mera suposición, el hecho de que sabe cómo es el papá del bebé o la bebé que viene en camino. O sea, Alfie es una persona con un trasfondo militar muy importante, pero también es una persona muy sádica. Y parece ser que Victoria en mayor o menor medida también lo era, ¿no? Cuando están en la cena, cuando interactúa con las personas del hogar que trabajan ahí, sí la ven como con cierto miedo, con cierto recelo, con cierto rencor, porque precisamente se la pasaban Alfie y ella torturándolos en la medida en la que podían, ¿no? Se ve que esa es una de los placeres que tenían ambos juntos, porque también se da a entender que Alfie, en todo este sadismo que tiene, en toda esta violencia que despliega y en todo su machismo que le sale por los poros, la cuestión sexual pareciera que lo tiene muy reprimido. O sea, a pesar de que como hombre tiene esa libertad de hacer más, pareciera que para él la cuestión de la sexualidad también era una cuestión como muy apegada a lo social y a lo religioso, ¿no? Del sexo como medio para tener hijos, ¿no? Y entonces creo que con todo ese contexto pues se entiende que Victoria haya acabado con su vida, ¿no? En el sentido de no querer lidiar con el hecho de ser madre, en el sentido de que tal vez no quería que su hijo o su hija, creo que el miedo también podría haber ido por ahí, que su hija viviera bajo el yugo de una persona así como ella lo estaba viviendo. Y tercero, porque creo que fue una forma de vengarse de Alfie. Creo que es una forma muy violenta de lastimar a Alfie, ¿no? Que ese es el factor social del suicidio. O sea, con su suicidio, Alfie no solamente pierde a una esposa y a un hijo o una hija, ¿no? Sino que pierde objetos, pierde a quien controlar, pierde a quien someter, pierde mucho de lo que él es, porque Alfie no se visualiza y no se le ve que pueda ceder en ningún aspecto en el sentido de negociar, de ceder, de convivir con una persona. Para él la convivencia no existe, para él lo que existe es el poder y el sometimiento, que lo hace con las personas de la casa que viven ahí, que trabajan ahí, y también con Victoria y de manera más específica con Bella, ¿no? Cuando empieza a conocer a Bella, que es su hija y su esposa al mismo tiempo, o sea, es el cuerpo de su esposa, ex esposa,
con el cerebro de su hija y ve cómo es y cómo se comporta, la conclusión a la que llega pues es castrarla de manera literal, ¿no? O sea, el doctor al que trae dice, ¿no? Que esta es una práctica muy conocida de que en varias tribus africanas castran a las niñas o sea, y es una castración que va directamente a la cuestión del placer, de la sexualidad y del placer, no a la cuestión de la maternidad, porque en este caso la castración tiene que ver con mutilar el clítoris y el clítoris pues tiene que ver precisamente con el placer, repito, no es que diga vamos a extirparle los ovarios o extirparle el útero, o sea, no es una castración de evitar la maternidad, sino que es una castración de evitar el placer, ¿no? Y entonces esa medida tan extrema de Alfie pues deja ver claramente que para él la cuestión, y creo que lo dice, si mal no recuerdo, dice que estaba enferma, ¿no? Que estaba muy enferma, que no podía controlarse y que esa era la única cura, ¿no? O sea, como, o sea, y muchos, en la actualidad muchas personas sí piensan así, que el placer es algo demoníaco, que es algo, que es un pecado, ¿no? O sea, a lo mejor suena como exagerado que lo diga, pero la realidad es que seguimos viviendo en una sociedad muy católica, muy cristiana, muy del pecado, muy del castigo, y entonces para muchas personas todavía el placer es una cuestión pecaminosa. Y no solamente es una cuestión del pecado, sino que también es una cuestión del castigo y es una cuestión del sometimiento y es una cuestión de poder. O sea, es una cuestión de que aquel que puede controlar la forma de sentir y de recibir placer de otras personas es una persona que se impone a los demás, ¿no? Que suena muy pues, orwelliano, pero pues así es, ¿no? Y entonces eh, lo bueno ahí es que pues Bella se puede escapar de esta situación y no solo escaparse, sino que puede que pues Alfie le dé un poco de su merecido al cambiarle su cerebro a una cabra, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que ese es el punto como más importante a destacar de la cuestión del suicidio y de cómo la película va planteando las relaciones entre hombres y mujeres. Y bueno, pues al final pareciera que ya es como pues, un final feliz, todos están en la casa, creo que el doctor ya muere al final. Eh, y entonces vemos a Bella que ya está estudiando o dedicándose para entrar a la escuela de medicina, ya después de todo lo que se vivió. Y entonces, bueno, creo que no hay como más que agregar de mi parte, más que recalcar esos puntos, ¿no? De que la cuestión de la sexualidad, de placer, no es solamente una cuestión aislada. Creo que muchas personas, yo encuentro mucho como de los conceptos freudianos y de la propuesta de Freud en la película, en el sentido de que eh, si bien para su estudio podemos aislar diferentes partes de la vida humana, como la cuestión de la genitalidad, la cuestión psíquica, y dividir la cuestión psíquica en más partes, y la cuestión social y bla, 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 si bien todo eso lo dividimos para tratar de entenderlo, en la práctica todo eso está unido, ¿no? Y entonces la cuestión de la sexualidad, la cuestión del placer, la cuestión de la genitalidad del cuerpo, no están exentas de las cuestiones sociales, no están exentas de las cuestiones de poder, no están exentas de las cuestiones de las relaciones cercanas, de las familiares, al contrario. Muchos de todos estos puntos van dirigiendo el cómo se vive o el cómo no se viven ciertas cosas, ¿no? Y que muchas veces salirse de todos estos dogmas, estos paradigmas, estas expectativas, reglas, inclusive leyes, puede ser muy disruptivo, pero creo que también la pregunta ahí es, bueno, ¿qué tanto, pues eso de disruptivo en realidad tiene más que ver con una cuestión de libertad? O sea, ¿qué tanto la libertad en realidad no es solamente una cuestión de rebeldía, sino una cuestión de autenticidad, y que pues pareciera que los cánones sociales es lo que menos tolera, ¿no? Que pareciera que entre personas la cuestión del amo y el esclavo, ¿no? Como la dialéctica del amo y el esclavo de Schopenhauer. O sea, yo entiendo que, si mal no recuerdo, esta dialéctica habla como de cuestiones psíquicas, pero el hecho de ver cómo estas cuestiones psíquicas, de que hay una parte como el super yo, que a veces puede ser muy duro, muy rígido, que somete a otras partes,
se lleva a la práctica, ¿no? En este aspecto de que se establecen relaciones de poder y se trata de estar sometiendo a alguien todo el tiempo para poder ser, ¿no? Pero bueno, se me acaba el tiempo, con esto concluyo los videos de esta película. Si tienen dudas, quejas, sugerencias, comentarios, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.